humanos. Pero también lo cierto es que si se adoptan medidas, licencias, permisos, los esquemas que se están marcando para esto, tendríamos que ver si el Estado cuenta con la capacidad y cuenta con los recursos necesarios para que estos esquemas regulatorios efectivamente se puedan aplicar y sean operativos. Muchas de las consecuencias que se hablan y de las consecuencias negativas de las políticas de consumo de drogas no están vinculadas tanto con la sustancia en sí ni con las consecuencias del consumo de las sustancias, están más bien vinculadas con la aplicación de estos esquemas regulatorios que se han determinado y que han producido pues violencia dentro de esta idea del combate al crimen organizado. Y al final resultados pues muy inciertos, ¿no?, a este respecto. Entonces, también nosotros vemos la necesidad de que cualquier política sea y tome en consideración las reales capacidades regulatorias del Estado. Y aquí llegamos a un punto importante que es el de la impunidad y el de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Cualquier marco, cualquier norma que establezcamos difícilmente va a ser vigente, vigente lo va a ser, pero va a tener una aplicación real y efectiva si no empezamos a trabajar sobre pues lo que es el respeto y la aplicación de la ley en nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos no se habrían dado si hubiéramos tenido como sociedad, como nación, la capacidad de generar una cultura institucional y una cultura social en la que la aplicación de la ley, la observancia, la sanción de los responsables, la rendición de cuentas, la transparencia, hubiese estado realmente arraigada y hubiese sido efectiva. Más que o de manera paralela a todo el esquema regulatorio que se intente, se tendrá que emprender, y lo consideramos así, acciones muy decididas para generar una cultura de la legalidad, fortalecer la cultura de legalidad de nuestro país. 2 minutos para fortalecer, sí, fortalecer la parte de la aplicación del Estado de Derecho, porque realmente ahí es donde subyace muchas de las deficiencias, muchas de las consecuencias indeseables que ha producido la política de combate a las drogas. Concluyo simplemente diciendo que para nosotros cualquier actividad regulatoria, cualquier cuestión que se determine en esto, deberá tomar como eje los derechos humanos vistos de manera integral, y que el solo hecho de que estemos abordando este tema constituye un avance dentro de todo el camino que debemos recorrer para ello. Hoy hablamos de marihuana, pero las consideraciones que hacemos para la marihuana en mucho pueden ser aplicables para otras drogas, para ver este problema con una perspectiva más amplia y buscar que todas las políticas públicas de nuestro país se revisen y eventualmente se reformulen al amparo o bajo la luz de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, agradecemos su participación al maestro Guillermo Silva, por favor. Le recuerdo a los ponentes nos den una pequeña semblanza de su actividad profesional en el momento. Bien, recibimos a la doctora Olga Guzmán Vergara con su ponencia, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Olga Guzmán, yo vengo de una organización de la sociedad civil de derechos humanos, se llama Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, nuestras oficinas están en la Ciudad de México y nuestro trabajo se ha concentrado en la investigación, la documentación, el acompañamiento legal y psicosocial para víctimas de violaciones graves a derechos humanos, particularmente víctimas de violaciones que justamente se han cometido en el marco de esta guerra contra el narcotráfico, como la llamara el expresidente Felipe Calderón. Y ahí hemos documentado principalmente violaciones graves como desaparición forzada, tortura, ejecuciones arbitrarias, el desplazamiento interno forzado. Y es por eso que, por el trabajo que hemos realizado en la Comisión Mexicana, voy a centrar mi intervención en justamente el fracaso de la política de seguridad, porque no podemos hablar de una política de drogas en México, sino tenemos que hablar estrictamente de una política de seguridad encaminada a combatir la producción, el tráfico y la posesión de drogas. Y bueno, justamente las devastadoras consecuencias que ha arrojado esta política
ya lo mencionaban anteriormente, en el debilitamiento mismo del Estado de Derecho y en el disfrute y goce de los derechos humanos. No sin antes compartirles que muchas organizaciones de derechos humanos y de políticas de drogas que hemos dado seguimiento a todos estos avances en estas discusiones, bueno, sin duda vemos que este debate, pues ya, de hecho creo que se debió haber dado un poquito antes sabiendo los costos y los daños, ¿no?, de esta política de seguridad, particularmente cuando es un debate internacional abierto desde hace ya muchos años. Pero nos inquietaba que las preguntas y las premisas que se plantearon en un inicio para este debate estuvieran un tanto prejuiciadas y de entrada hasta reconocieran el mismo fallo del que ya también anteriormente estaban anticipando, el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de noviembre del año pasado, como ustedes lo conocen, en el cual, bueno, se ampararon a 4 personas para ejercer los derechos relacionados con el consumo de marihuana, es decir, para sembrar, acondicionar y poseer la planta de marihuana, excluyendo la comercialización de la misma. Y entonces aquí es muy importante que partamos de 2 criterios muy importantes. El primero es el proyecto presentado por el ministro Arturo Saldívar, pues habla ya sobre el actual estatus legal del uso de la marihuana, el cual vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, a la identidad personal, a la propia imagen y a la libre autodeterminación, y como menciona el ministro, todos derechos relacionados al derecho a la dignidad humana. Y en segundo lugar, concibe, bueno, en este fallo la prohibición administrativa del uso de la marihuana, pues no representa una medida idónea, no representa una medida necesaria ni proporcional para la protección del derecho a la salud y el principio jurídico del orden público. Entonces, bueno, aquí muy importante es que la sentencia de amparo de la primera sala entiende que el derecho fundamental en cuestión permite que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esta elección. Igualmente, se menciona en esta sentencia que pertenece a que estas actividades indudablemente pertenecen a la esfera de la autonomía personal, que deben estar protegidas, pues, por la Constitución. La sentencia reconoce que la marihuana puede ser utilizada con diversos objetivos, entre los cuales destaca la búsqueda de experiencias mentales, como justamente se menciona en la sentencia, mismas que reconoce forman parte de las experiencias más personales e íntimas, por lo que su uso se encuentra tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, bueno, de entrada yo celebro que comencemos este debate libre de prejuicios, pero sin duda es muy importante reconocer este significativo avance en el ámbito judicial. Y bueno, y también es muy importante que podamos comenzar este debate pues haciendo un recuento, ¿no?, justamente ya a 10 años de que el expresidente Felipe Calderón pues declarara una guerra frontal contra el narcotráfico, una guerra como la que él mismo describiría, una guerra sin cuartel para liberar a México de las garras de la delincuencia organizada, de la violencia y de las drogas, y para evitar que nuestros jóvenes cayeran en las garras de las adicciones, ¿no? A 10 años ya de que se incrementaran considerablemente recursos destinados a las Fuerzas Armadas para ejercer tareas de la policía, de que se implementara, por ejemplo, la Operación Conjunta de Michoacán y otra serie de operativos conjuntos entre las policías estatales, federales y las Fuerzas Armadas. Y bueno, a 10 años de este despliegue, ¿no?, de Fuerzas Armadas y de este ingente gasto en la seguridad nacional, pues el problema es que no nos encontramos ni mucho más cerca de la solución del problema, y el objetivo de la reducción en el consumo de drogas y la disponibilidad de drogas en México pues sigue estando más lejos que nunca. La estrategia de seguridad que implementó el Estado mexicano para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas se ha basado pues en un régimen internacional de control y fiscalización de estupefacientes que tiene como objetivo reducir o eliminar la oferta de drogas ilícitas en los países. En teoría,
su escasez incrementaría los precios y por consiguiente desalentaría su compra. Sin embargo, los precios de las drogas están más bajos que nunca, a pesar de los intensos esfuerzos por erradicar los cultivos e interceptar cargamentos de drogas. Además, las drogas como la marihuana son cada vez más fáciles de conseguir y su consumo va en aumento. Esto también basado en estimaciones, de hecho en las recientes estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que menciona que en un periodo de 10 años, es decir, entre 1998 a 2008, el consumo de opiáceos se incrementó en un 34.5%, el de cocaína en un 27% y el de cannabis en un 8.5%. Asimismo, la diversificación del mercado de drogas sintéticas ha ido en aumento en los últimos años, registrando en 2014 un total de 541 nuevas sustancias psicoactivas en 95 países. Entonces, claramente, ¿no?, el objetivo de este modelo internacional de control y fiscalización de drogas en el que se ha basado México, de reducción de oferta, pues no está funcionando. Pese al aumento en los niveles de consumo de drogas ilícitas a nivel mundial, la tendencia del consumo problemático de sustancias, así como de muertes relacionadas con el consumo de drogas, ha permanecido casi sin variación desde el 2006. En México, por ejemplo, no se observan incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas, ni en el índice de dependencia entre el 2008 y el 2011, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones. Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más creciente y preocupante en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados al tráfico, distribución y comercio de estupefacientes en el país. Bueno, México es solo un ejemplo también de lo que sucede en la región, en América Latina. América Latina, entendamos también, pues, que es fuente de la mayor parte de estupefacientes como la cocaína y la heroína que se venden en otros países como en Estados Unidos. Y bueno, en donde claramente también nos demuestra que la guerra contra las drogas no solo ha fallado en frenar la producción de drogas y el narcotráfico, sino también ha debilitado, como ya lo mencionaban anteriormente, las instituciones democráticas. Y hablamos de una guerra contra las drogas, si bien es cierto que en la pasada administración se hablaba más bien de una guerra contra el narcotráfico, es importante mencionar que esta guerra se fundamenta en el discurso también del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien en 1986 fue el primero que declaró por primera vez que las drogas ilícitas eran una amenaza para la seguridad nacional. 3 años más tarde, pues el presidente George Bush lanzó una serie de iniciativas en América Latina como parte de su estrategia de intensificar la guerra contra las drogas en la región, y la cual consistió básicamente, la historia la sabemos, en la adopción de medidas basadas en la militarización de la seguridad pública y en restricciones a las libertades civiles. Entonces, pues también hay que reconocer que la responsabilidad de estos costos y daños en el disfrute y ejercicio de derechos humanos, pues también es una responsabilidad compartida. El comercio de la droga, de las drogas ilícitas y la violencia que generan han tenido un impacto, pues, devastador en toda la región. Y naturalmente, ¿no?, el narcotráfico genera criminalidad, exacerba la violencia criminal y política, y alimenta a los grupos armados. Agrava enormemente los problemas de seguridad ciudadana, los de orden público y, en última instancia, el de la aplicación de la ley. La corrupción relacionada con el narcotráfico ha debilitado aún más los gobiernos nacionales y locales, a sus poderes judiciales y a las fuerzas policiales. Los promotores del modelo de reducción de oferta para el control de drogas sostienen que los problemas relacionados con la producción y el consumo de drogas serían mucho más graves sin el actual modelo de prohibición que se basa en el prohibicionismo. Argumentan que el abandono de este modelo, pues, deterioraría la situación y haría que las drogas, pues, fueran aún más accesibles. No obstante, esta lógica carece de una evaluación franca de los daños colaterales que se generan con esta estrategia, y estos daños superan los discutibles beneficios de la política actual. Y basta con ver la situación en México, no es solamente un panfleto del panorama, sino
es el ver también las cifras y lo que nos han dicho también diversos expertos y organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en el informe del 2013 del relator de ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, en una visita a México, pues reportó que habían 102.696 homicidios intencionales, de los cuales no menos de 70,000 son relacionados al narcotráfico. Y también basta con ver el informe y la declaración del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en su visita a México el año pasado reportó más de 151,000 homicidios intencionales cometidos en el país. Y de ahí también, ¿no? Entre 2006 y 2014 se presentaron 4,055 denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República, y de las cuales 1,273 son atribuibles a militares. Hay una cifra, ¿no?, la famosa cifra de personas desaparecidas, ¿no?, que más o menos oscila entre los 27,000 personas desaparecidas, y un fenómeno que es muy preocupante y que se convierte cada vez más en una crisis humanitaria de desplazamiento interno forzado, ¿no? Hay una estimación muy conservadora de alrededor de 287,000 personas desplazadas, y cada vez escuchamos con más frecuencia casos de familias enteras que tienen que huir de sus lugares de origen por la violencia, por los famosos cobros de piso, por las extorsiones, como resultado de las disputas territoriales de los grupos criminales. Entonces, son muchos de los casos en los que servidores públicos están involucrados, por lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no se trata de actos aislados, de malos funcionarios que actuaron al margen de la ley. Por el contrario, por los recursos públicos empleados en la comisión de estas violaciones graves a derechos humanos, y por la similitud en que son presentados los hechos relacionados a los diferentes tipos de crímenes, podemos hablar que es parte de una política de Estado. Y con esto es importante también mencionar que hay cientos de casos que documentamos diversas organizaciones de derechos humanos en el país, como yo les quiero mencionar 3, ¿no? Que justamente… Tenemos 2 minutos disponibles. Me quedan 2 minutos, entonces voy a comentar rápido estos 3 casos. Por ejemplo, 4 personas civiles en Baja California, quienes fueron detenidos arbitrariamente, llevados a un cuartel militar, torturados y obligados a declarar delitos relacionados al tráfico de drogas en 2009, un caso que revisó el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, o el caso de Daniel Ramos, un joven de 20 años quien se desempeñaba como un maestro rural y quien en el trayecto a su trabajo fue desaparecido por elementos militares en una operación que se llevaba justamente en el estado de Michoacán contra el narcotráfico. El paradero de Daniel sigue desconocido, un caso que sigue en completa impunidad. O el caso de Yetro Ramsés Sánchez, un ingeniero y maestro de licenciatura de 27 años, quien fue detenido arbitrariamente por policías, igualmente fue después llevado a un cuartel militar por presuntos nexos con el narcotráfico. Ahí Yetro fue torturado hasta asesinarlo, y es un caso que sigue impune. Entonces, solo robo un par de minutos rápidamente. Este tipo de datos y de casos, ¿no? Preocupantemente las autoridades mexicanas han utilizado, por favor, doctora, como indicadores de éxito esta política, y es importante mencionar que los indicadores de éxito utilizados son, por ejemplo, las hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, los laboratorios de cocaína destruidos, las personas detenidas y las cantidades de drogas incautadas. Sin embargo, realmente estos indicadores de éxito no nos demuestran que realmente el objetivo, no, que era el liberar las calles para los jóvenes y los niños de las drogas, pues realmente están indicadores de éxito, o realmente se está reduciendo el consumo y la demanda de estupefacientes. Muchas gracias. Agradecemos su participación y le pedimos su ponencia, por favor, al maestro Juan Alvarado Mercado. Muy buenos días. Voy a tomar el micrófono porque es más cómodo. Está muy complicado. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Juan Alvarado, soy candidato, gracias, qué amable, candidato a doctor en bioética. Yo creía que era de Morena y que ya empezó la cosa mal. No, mi esposa es morenita, pero muy bonita. Entonces, adicto a Morena. Soy adicto a Morena, así es. La bioética. Tal vez muchos de ustedes no han escuchado la palabra bioética, o tal vez muchos de ustedes sí conocen la palabra bioética. La siguiente, por favor.
¿Qué es la bioética y cómo puede aportar una metodología al tema que nos ocupa? La bioética surge aproximadamente hace 40 años por situaciones que se daban en ese momento en el mundo concreto, en el mundo que ven nuestros ojos, en la realidad. Entonces alguien detectó que esta problemática y evaluó que tal vez lo que estaba sucediendo en el mundo concreto se debía, tenía dos características. La característica 1 es que eso que sucede en el mundo podía ser mejorable o era francamente dañino. Y la segunda característica era que todas esas condiciones que sucedían en el mundo concreto calificadas de dañinas por algún agente moral eran todas propiciadas por el conocimiento humano, pero no conocimiento humano con dolo o conocimiento con la intencionalidad de dañar. En muchas ocasiones el conocimiento se aplicaba con las mejores intenciones y eso no dejaba de producir daño. Entonces es así, la siguiente por favor, es así como surge la bioética. La bioética tiene dentro de muchas aportaciones, no parte de una carga teórica preestablecida, no parte de un deber ser, sino lo que trata es de identificar en un sistema complejo los elementos que están interactuando, identifica los valores que están presentándose y trata de ver las relaciones, describe el fenómeno, ofrece modelos. En pocas palabras, los datos tienen que fluir y como lo comentaba el asesor de derechos humanos, qué bueno que estamos hablando de marihuana, pero esto apenas empieza. Vamos a hablar inclusive de cómo se toman las decisiones en el país. No hay ningún conocimiento humano que sea extraño a ser analizado, a ser sopesado de forma crítica. No hay ningún conocimiento humano que se nos dé por alguna divinidad. Todos los conocimientos humanos son perfectibles. Lo complejo es que tenemos algunas fijaciones por ellas. Bueno, habiendo establecido que la bioética puede proporcionar modelos de escrutamiento de una forma no dogmática, que no pretenden una verdad, sino que pretenden identificar la racionalidad detrás de las decisiones. Y el fenómeno que nos ocupa en este momento es el consumo. Estamos en un ambiente drogogénico y adictogénico. ¿Qué quiero decir con esto? Drogogénico quiere decir, como bien lo dijo la doctora, hay una gran cantidad en la civilización de productos que quedan en la categoría de droga. Están ahí como en un buffet. Y adictogénico porque las condiciones sociales, deliberadas o no, están incrementando a las personas concretas a consumir esta sobredemanda de productos. Ahora, ¿el consumo es causa o es efecto? ¿Por qué si tenemos el sistema prohibicionista hasta hace 100 años, hace poco se dispara? ¿Es la sustancia en sí? ¿Son las condiciones? ¿Estamos confundiendo el síntoma con la enfermedad? No lo sé. Tal vez algunos de ustedes lo sepan. En este caso, yo no lo sé. No, todavía no. Nos quedamos ahí, por favor. ¿Por qué se ha disparado? ¿Es síntoma? ¿Por qué se ha disparado el consumo? ¿Conocemos cuantitativamente el efecto de consumir en un estudio transversal un cigarro al día, uno a la semana, uno al mes, uno diario, uno cada 2 horas? De las diferentes variedades sabemos cuáles son los efectos, inclusive en la planta silvestre tiene aproximadamente una concentración entre 4 y 8 de porcentaje de tetrahidrocannabinol. Hay plantas que tienen hasta un 55%. Sabemos esta realidad, no la podemos saber porque era algo que no se estaba estudiando. ¿El consumo de marihuana hace mejores médicos, mejores policías, hace mejores padres?
no me crean, hagan ustedes un análisis de las personas que ustedes conocen y vean cómo condiciona a favor o en contra. ¿La legalización disminuiría el consumo? ¿La no legalización también lo disminuiría? Es decir, ¿la salud pública e individual aumenta o disminuye consumiendo marihuana? ¿Hay dispersión o concentración estadística de las características de los nuevos consumidores? Es decir, hay una dispersión de acuerdo en la sociedad, todos estamos consumiendo, se concentra en algunas situaciones de grupos vulnerables, de situaciones económicas, o este sujeto teórico, conceptual, del cual se asume que está allá afuera y a través del cual se han dado los permisos, ¿existe realmente en la calle estadísticamente? ¿Las personas que están consumiendo son autónomas como para poder inferir las consecuencias secuenciales en su trayecto de vida? Yo no lo sé. La pobreza, la marginación, los hogares disfuncionales, la incapacidad de mejora adquirida influyen en la frecuencia del consumo. ¿Es una enfermedad? ¿Es una elección? ¿Es un recurso medicinal? ¿Es algo lúdico? ¿Cómo lo estamos conceptualizando? ¿Cómo aumentaría la salud pública si lo despenalizamos? Hay una realidad estadística, hay un aumento significativo y este va a seguir con despenalización o sin despenalización. O sea, es una realidad, es una tendencia, pero ¿por qué está sucediendo? ¿A quién le afecta que no se legalice? ¿A quién le afecta que se legalice? ¿A quién le conviene? ¿Hay prisa por legalizar o hay prisa por no legalizar? ¿Existen disciplinas o sectores? Hay que identificar también aquellos que están en contra de la legalización, ¿cuál es su marco teórico? Quienes están a favor, ¿quién es su marco teórico? ¿Hay disciplinas? Porque en muchas ocasiones quien está a favor o en contra posiblemente tengan una visión de acuerdo a su sistema de creencias, que es válido, es perfectamente válido, pero tendríamos que conocerlos. ¿Cuántos protocolos de investigación se han hecho en este país? ¿Cuántos tenemos en la UNAM? ¿Cuántos tenemos en CONACYT? ¿Cuántos tenemos en la Secretaría de Salud? Es decir, estamos tratando de tomar una decisión, como bien lo decía el doctor, tendríamos que cuestionarnos cómo es que se prohibió. Y ahora también tendríamos que, para no cometer el mismo error, ¿seguimos prohibiendo o actuamos igual que antes sin tener la evidencia científica? ¿Se pretende decidir sin un diagnóstico endémico? No conocemos realmente. Muchos de los argumentos son, dicen, creo, pero que tengamos aquí enfrente a alguien que haya tomado un curso, se haya sido el responsable de un estudio en México, yo no conozco a ninguna persona todavía. Es decir, no, tenemos una información galopante del tema. Aceptamos el alcohol y el cigarro porque crecimos con ellos, porque también es justo decir, bueno, y por el otro lado, ¿por qué el alcohol y por qué el tabaco sí? Con este mismo argumento, los usuarios de cocaína, los usuarios de heroína, no tendríamos por qué limitarlos. Pero entonces, ¿por qué sí el alcohol? Lo que estoy diciendo yo es que los datos tienen que fluir y tienen que salir, y quien cuando escucha información contraria a su carga teórica siente repulsión por la sola escucha de la información, no es una persona competente para sentarse en una mesa. ¿Por qué? Porque va a intentar imponernos su sistema de creencias a una colectividad. Y pues ya esas situaciones ya no son racionales, ¿no? Sobre todo en la época de la información. Tenemos una oportunidad histórica, no solamente en la marihuana, sino tenemos una oportunidad histórica en el concepto de la creación de políticas públicas.
Una política pública, dice un autor, Luis Villanueva, se hace con información del público, no es una acción gubernamental que se da bajo la lógica y del sistema de creencias y las competencias quien temporalmente detenta el poder. Una política pública se toma en cuenta la información que está en el público, en la academia, en los expertos, en la moralidad de las personas que también tiene que incluirse. No la podemos desechar porque somos eruditos o porque somos demasiado ilustrados. Si podemos avanzar, por favor, hasta ¿qué es lo que tenemos? Esto, no, antes, la anterior, esa, tenemos una zona borrosa, eso es lo que tenemos. Una zona borrosa que no puede, donde se distingue nítidamente los conceptos. La que sigue, por favor. Y tenemos dos grandes grupos. Tenemos un grupo que nos dice que tenemos que seguir con el prohibicionismo y tenemos otro grupo que nos dice que no tenemos que seguir con el prohibicionismo. Un método bioético, un modelo bioético no está ni a favor ni en contra. Le dice a quien quiere que cambiemos el significado de la marihuana que nos los justifique, pero con base en documentos, en evidencia científica. Y quien nos dice que tenemos que seguir con el prohibicionismo, le exigimos exactamente lo mismo, para poder después analizar la validez de la evidencia presentada por quien asume una postura u otra postura. Ya las épocas en las cuales se nos imponía una toma de decisión en función de yo creo que, o porque yo tengo la autoridad, o porque así debe ser, o porque mi índice de validez es lo que yo siento que es real, ya actualmente no puede ser. Ahorita es la marihuana, después van a ser todos los temas de la agenda nacional. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Es información veraz, información válida, porque posiblemente haya información que un grupo u otro grupo piense que sustente su propio marco teórico. Porque yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que algo medicinal sea dañino? Que nos los expliquen, ¿no? Los expertos. ¿Cómo es posible que algo medicinal sea dañino? De entrada, lógicamente, es un encontronazo. Tenemos 2 minutos Sí, para 2 terminar. minutos, ya, aquí lo llevo, gracias. La que sigue, por favor. Validez contextual. Ustedes van a escuchar discursos de muchas disciplinas y tenemos que ser muy cuidadosos porque los discursos de las disciplinas son eso, discursos de disciplinas. Y el área médica puede tener toda una certeza, pero no es totalmente. El área jurídica puede tener una certeza, pero no está en la totalidad. El área filosófica, la económica, la psicológica, la delictiva, la familiar, el proyecto de vida, estos son solamente algunos ejemplos que tienen que ver con el fenómeno y todos tienen la misma importancia. Y ninguno de estos, la que sigue, por favor. Me falta 1 minuto, ya lo llevo aquí. Tenemos una confrontación de derechos y no tenemos instrumentos para poder identificar qué es mejor, el derecho a la protección a la salud o el derecho a la libre personalidad. Es decir, la pregunta no es legalizamos o no legalizamos, la pregunta es tenemos primero que decidir. Tenemos que saber y en la decisión nos están pidiendo que tomemos una decisión a ciegas. Eso es todo. Gracias. Agradecemos su participación, doctor. Y le pedimos